Buenas tardes, saludamos al doctor Justino Regalado Pineda. Él es subdirector de neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlo y gracias por estar en contacto con nosotros en este programa que lo hace la gente a través de sus preguntas y comentarios, y ustedes, los expertos, son los que responden. Bueno, hoy es el Día de la Enfermera, de la enfermería a nivel mundial, y en nuestro país hay que darle un aplauso y un abrazo muy grande a todos los enfermeros, enfermeras y todo el personal que trabaja en el sector como usted. Particularmente, Eduardo, el área de enfermería es vital para que el proceso de atención se dé con precisión, y el humanismo que caracteriza a las compañeras enfermeras y compañeros enfermeros y todas las disciplinas afines es fundamental para el cuidado de los pacientes. Sí, ¿y cómo están, doctor? ¿Ahí dónde está usted? Platíquenos un poco cómo está el estrés, cómo está el trabajo de ustedes, por supuesto los profesionales, los médicos, pero también las enfermeras, que ya comentaba usted, el trabajo es importantísimo, y además a nivel mundial la enfermería en México está catalogada como de las mejores. Es correcto. Bueno, nosotros actualmente tenemos una ocupación de cerca de 115 pacientes con coronavirus o con COVID-19, de los cuales 83 están en ventilación mecánica, esto en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, lo que pues nos hace funcionar como una gran terapia intensiva, donde el trabajo de enfermería pues, es vital, porque de todos los pacientes hospitalizados, pues más del 90% está en ventilación mecánica, con altos requerimientos de medicamentos, de insumos. Y afortunadamente, pues en los últimos días hemos tenido la posibilidad de ir dando de alta pacientes y de permitir el ingreso de nuevos pacientes, con lo cual pues hemos estado atendiendo las necesidades de la población que requiere de los servicios del instituto. Doctor, ¿sigue entrando más gente al hospital en donde está usted, ahí al INER, que las personas que salen recuperadas? ¿Ya se equilibró? ¿Cómo están los números en ese sentido? En ese sentido, bueno, vamos dando de alta pacientes, pero todavía es mayor el número de pacientes que ingresa por días, ¿no? Hay días en los que logramos dar varias altas y tenemos espacio para más pacientes, y hay días donde es reducida nuestra capacidad de ingresar pacientes. Yo diría que vamos más o menos, nos hemos mantenido en un nivel de ocupación de alrededor de entre 100 y 120 pacientes diarios, y hay días en los que llegamos a 105, 108, hay días en los que estamos más cercanos a los 120 pacientes. Todavía no estamos, digamos, en números que nos indiquen que son más las altas que los ingresos. Diría que seguimos más o menos con un flujo similar de ingresos y egresos, lo que nos habla de que el nivel de contagio sigue siendo alto y el nivel de casos complejos sigue siendo alto. Y en base a estos datos que nos da, doctor, ¿cuándo calcula usted que pueda cambiar esa tendencia? Es decir, que haya más egresos que ingresos. Es difícil de predecir, Eduardo, porque esto lo vamos viendo día con día. Es difícil de extrapolar las cifras a un horizonte de varios días. Básicamente cada día nos va dando la tendencia y nos va indicando cómo vamos a estar el día siguiente. Al ritmo al que llevamos y como nos hemos estado comportando, yo diría que por lo menos tenemos delante de nosotros 2 a 3 semanas con un nivel similar de carga de trabajo, antes de ver desahogados a la carga de trabajo y ver más pacientes que se van de alta que los que ingresan. Aquí Alexa Piedra, a través de Facebook, nos pregunta ¿cuánto tiempo dura el proceso de recuperación de una persona que tiene que ser intubada y necesita de respiración mecánica? Aquí el promedio de tiempo en un ventilador son alrededor de entre 10 a 17 días.
el promedio de estancia oscila entre los 14 y los 21 días. Desde luego tenemos pacientes que están menos tiempo y podemos extubar más rápido, pero también tenemos pacientes que llevan en ventilación mecánica 3 semanas o más, a los que hay que implementar otros procedimientos, hacerles una traqueostomía para poder irlos avanzando y progresando más rápido. Los promedios son estos que he mencionado. ¿Y cuál es el proceso después de que una persona tuvo que ser intubada para que pueda salir de nueva cuenta a respirar por sí sola? ¿Y cómo tiene que reaccionar el organismo para que esto sea, pues bueno, vaya, que sea una situación exitoso, exactamente? Bien, bueno, pues lo primero, lo que vamos viendo es que el individuo pueda respirar de forma espontánea, que pueda, por decir, respirar de manera autónoma. Desde luego, para poder ventilar adecuadamente a un paciente es necesario sedarlo, dormirlo profundamente, para poderlo probar el nivel de autonomía de la ventilación. Necesitamos despertarlo, necesitamos que responda a órdenes, que nos diga las molestias, las incomodidades que va experimentando. Desde luego que si es capaz de respirar espontáneamente, vamos reduciendo el nivel de apoyo, vamos reduciendo el nivel de presión que requiere, el nivel de volumen de gas que requiere, el nivel de oxígeno que requiere. Conforme van mostrando que el paciente va requiriendo menos el apoyo del ventilador, se le va poniendo en modalidades de ventilación espontánea. Si esto es exitoso, básicamente se hacen pruebas de respiración al aire ambiente o con oxígeno suplementario. Si lo tolera, pues el tubo va para afuera y básicamente se queda en observación otras horas para ver que no vaya a recaer. Y si esto es posible y otras condiciones de estabilidad se cumplen, podemos moverlo a un área en donde básicamente va a recibir rehabilitación física, rehabilitación pulmonar y completar su esquema de tratamiento antes de poder ir a casa. Doctor Justino Regalado, nos preguntan que si después de estar intubado y con esa gravedad, que por ejemplo la que usted nos comenta, ¿hay secuelas o se puede llegar a una vida normal otra vez? Estamos midiendo eso, Eduardo. Actualmente con los pacientes llevamos un promedio de altas acumuladas de alrededor de 110 pacientes desde que comenzó el pico máximo, y estamos estudiando a todos y cada uno de estos pacientes que se han ido de alta. En este momento no tenemos una precisión sobre cuál es el nivel de compromiso con el que quedan estos pacientes. Hay algunos pacientes los que hacen un estado inflamatorio más severo, que involucran al pulmón y que básicamente le dejan una cicatriz. Estamos midiendo cuál es el nivel de compromiso que se manifiesta en pruebas de función pulmonar. Algunos de estos pacientes van a requerir procesos largos de rehabilitación. Algunos de estos pacientes quedan con necesidad de oxígeno suplementario, algunos por un tiempo intermedio, otros por un tiempo más prolongado, y probablemente algunos vayan a quedar de manera permanente con la necesidad de oxígeno. Esto estamos analizándolo, todavía no tenemos los números precisos como para hablar de cuáles son las consecuencias finales de aquellos pacientes que logran recuperarse del COVID. En este caso depende de la edad también del paciente, si es una persona mayor, adulta mayor, o si es un joven o si es un niño. Desde luego que sí, la edad cuenta. Como resulta natural pensar, los pacientes de mayor edad pueden tener otras enfermedades, pueden tener un daño pulmonar previo, y a este daño pulmonar se agrega el que provoca el SARS-CoV-2. Pero al final también estamos viendo que hay pacientes jóvenes que desarrollan neumonías muy severas, en donde hay un cierto daño permanente, y eso es lo que estamos analizando para ver hasta qué punto se puede recuperar. La mayoría de los pacientes suponemos que se recuperará ad integrum, es decir, por lo menos a como estaba previo al cuadro agudo, pero también reconocemos que va a haber pacientes que van a quedar con cierto nivel de daño pulmonar.
Nos están preguntando, doctor Justino, si las personas que, por ejemplo, están trabajando en una gasolinera, el hecho de estar respirando todo el tiempo estos gases provocados por la gasolina, ¿ellos tienen un problema mayor que las demás personas? Hay varios artículos que están señalando el papel de la contaminación ambiental en general como un factor adicional al riesgo cuando se adquiere la enfermedad COVID-19. Desde luego que cuando estamos expuestos a tóxicos, a sustancias tóxicas como son los vapores de las gasolinas, las sustancias que caracterizan a los combustibles, esto se hace más grave. Pero en general lo que se reconoce es que las grandes ciudades, los grandes conglomerados metropolitanos con niveles elevados de contaminantes del aire, se está analizando cuál es su impacto y se propone que las ciudades más contaminadas también se caracterizan por tener los casos más graves de pacientes con COVID-19. También nos están preguntando, doctor, a través de las redes sociales, doctor Justino Regalado, si es conveniente de que ya se regrese a clases en algunas partes del país el próximo 17 de mayo, o lo ve usted todavía complicado por las aglomeraciones y la convivencia que hay dentro de las escuelas. Yo solamente podría responder lo que toca al área metropolitana del Valle de México, donde no es una buena idea realmente por el nivel de demanda de servicios de salud que todavía estamos observando. Ignoro si en otras partes del país la carga de casos es menor y en función de esto y del número de contagios se podrían tomar estas decisiones de ir regresando a la normalidad. Desde luego que aquí, en el punto más álgido de la pandemia a nivel de México, pues no veo ni siquiera cercano ese horizonte de abrir a la normalidad en un periodo corto. Es decir, yo, como le comenté antes, 3 semanas por lo menos veo que vamos a estar en la misma intensidad. Y por último, doctor, nos preguntan que si los pacientes que entran ahí a la institución en donde usted está, cuando entran en un estado grave, ¿temen morir? Bueno, dada la severidad de los casos que nosotros estamos atendiendo, desde luego que se plantean muchas alternativas y muchas posibilidades. Sí, desde luego que si usted pudiera hablar con alguno de los pacientes que va llegando, todos tienen esa sensación de que básicamente están en un momento muy complejo y ante una necesidad extrema, no pueden respirar, se están ahogando, temen por su vida. Algunos llegan tan afectados que básicamente vienen como si estuvieran inconscientes y hay que empezar a aplicar una serie de medidas de acción rápida para recuperar su estabilidad. Todos los pacientes temen morir cuando llegan a una condición tan crítica y de un nivel tan extremo de gravedad. Sin embargo, se les trata de explicar a los pacientes que todavía están en esta posibilidad de interacción, o si no a sus familiares, que se hace el máximo posible de los esfuerzos para recuperar a los pacientes. Y afortunadamente puedo decir con orgullo y satisfacción, dado el trabajo de mis colegas que lo hacen muy bien y que afortunadamente, a pesar de que es una enfermedad que se manifiesta en formas muy graves, hemos logrado mantener en los rangos más bajos los niveles de severidad y los niveles de mortalidad. Doctor Justino Regalado Pineda, subdirector de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. ¿Ustedes también tienen miedo? Desde luego, el miedo es un elemento esencial para protegerse, para mantenerse alerta, para no bajar la guardia. Cuando perdemos el miedo o perdemos la conciencia o la sensación de riesgo, podemos cometer errores, y nosotros nos mantenemos en alerta máxima para protegernos, para proteger a nuestros colegas, para proteger a toda la comunidad de profesionales de la salud y desde luego para dar la mejor de las atenciones a nuestros pacientes. Y lo están haciendo muy bien, doctor. De verdad, mucho reconocimiento de parte de todos, porque de verdad el trabajo que hacen es impresionante. Muchísimas gracias, y si me permite estaremos en contacto con usted para que responda a las dudas del auditorio como lo ha hecho el día de hoy.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes.